Buenas, ¿cómo andan? Bueno, lo que vamos a hacer en este video, hace tiempo tenía ganas de hacerlo, es construir un circuito en la protoboard, pero teniendo en cuenta algunas particularidades que son pequeños detalles, pero bueno, hacen a que esto se haga de forma efectiva y eficiente. A veces noto que mis alumnos demoran demasiado tiempo en construir circuitos y siempre tiene el mismo denominador, que es trabajar en forma desordenada, no seguir una técnica de construcción. Así que un poco la idea de este video era mostrar cómo se arma un circuito en protoboard y tener éxito. Para eso vamos a hacer un oscilador típico con dos transistores, en donde la oscilación se ve en los LED. Eh, Tenemos algunas herramientas como una pinza de punta, alicate de electrónica, para poder hacer las conexiones con los cables. Este es cable que saqué de un UTP, lo pelé y me dejó algunos cablecitos. Yo los recomiendo porque nos da la posibilidad de hacer conexiones a medida. Si usamos cables DuPont o esos que ya vienen preparados, que son muy cómodos, pero la verdad es que después en la protoboard terminan ocupando demasiado espacio y interfiere bastante en la visualización y en la manipulación de los componentes. Entonces para eso vamos a utilizar una fuente. Acá tengo un power bank con lo que vamos a alimentar la protoboard y vamos a armar el circuito, encenderlo, a ver si funciona. Son componentes que nunca utilicé. Ya tengo los componentes como los saqué de la cajita de electrónica, así que es una situación parecida a la que se enfrentaría un estudiante o un aficionado a la electrónica. Lo que recomiendo yo es, por lo menos en un inicio, en los primeros años, después, bueno, uno puede hacer por ahí un estudio más abstracto o una construcción más abstracta, pero al principio conviene no complicarse con eso, sino hacer algo parecido a lo que es el circuito en la hoja, en la protoboard, ¿sí? De forma de poder identificar si hay alguna conexión que no es correcta o si hay algún error cuando se transcribió de circuito a proto. Para eso yo lo que recomiendo es hacer un barrido de arriba a abajo, ir conectando de esta forma los componentes en la protoboard para que cuando lleguemos al final de todo ya esté el circuito armado. Y no empezar, yo vi que algunos empiezan poniendo los transistores, le suman los componentes que tiene al lado, me parece desordenado. Entonces vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar son resistores de 220 ohms y 22K, que los tengo acá. Algo que yo veo a veces, que cuando se conectan resistores, en este caso vamos a conectar dos resistores a la línea de alimentación positiva, ¿sí? A veces veo que los usan así o así. Algo como regla general que por lo menos a mí me funciona muy bien es respetar la separación de fabricación que tiene cada componente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, está bien claro que el capacitor viene con esta separación que vemos acá, ¿sí? Entre los conectores. El transistor tiene también su separación de fábrica, lo tiene el LED y lo tienen los resistores y cualquier componente que necesitemos, ¿no? Entonces, a veces veo que a los transistores les tiran alguna conexión, que lo cruzan. No hace falta, y esas pequeñas cosas son las que después terminan complicando el pasar de circuito de papel a proto. Así que vamos a tomar esta regla, ¿sí? Siempre respetemos el ancho de los conectores del componente. Una forma de doblarlo que a mí me funciona muy bien es sostener el cuerpo
del resistor y hacer una pequeña U. De esta forma tenemos ahí separación de los conectores del mismo ancho que el resistor. Bueno, empezamos entonces 220 ohms. Vamos a empezar de izquierda a derecha en lo que es la primera línea y después le vamos a sumar los componentes de la segunda línea, tercera línea, cuarta, y después ya ahí se nos terminó el circuito porque tenemos la bajada a tierra y finalizamos. Así que arranquemos por la primera línea. Bueno, desde el positivo bajamos en forma vertical. Yo lo que recomiendo es tratar de no utilizar más espacios de los que hace falta, ¿sí? Ahí lo conecté en la segunda línea. Podría haberlo conectado en la primera también, pero no me está gustando la idea porque estoy achicando mucho lo que es la separación arriba y abajo. Entonces estoy tomando la segunda línea para hacer ahí una conexión un poco más uniforme, ¿sí? Y que me quede la misma altura arriba y abajo. A ver, a veces cuando son protoboards que ya se usaron, bueno, cuesta un poquito más que entren los componentes. Podemos, con la ayuda de una pincita, ayudarnos y conectarlo. Entonces vamos de nuevo a preparar el componente y hacemos la conexión como estaba en un principio. Quedaría conectado ahí y conectado ahí. Ahí estamos. Algo importante, mantenerlo en forma vertical, porque obviamente después conectamos otros componentes y no queremos que los conectores del resistor hagan contacto con algún otro elemento que no está en el circuito original, ¿sí? Así que ahí estaríamos. Resistor de 220 ohms. Vamos a hacer así. Así seguimos el mismo orden. Vamos con el de 22K. También desde la línea de positivo. Doblo. Conecto. Ahí. Vamos con el de 22K que está al lado. 22K que está al lado. Vamos a dejar una distancia, cosa de poder después conectar los otros componentes que tengo en el medio. Si en el medio tenía transistores, bueno, ahí dejo un espacio y vamos con 220 ohms. Vamos ahí, 220 ohms. Vamos a conectarlo acá. Lo voy a conectar acá. A ver, ahí. Listo. Primer línea de componentes, ahí quedaría conectado. Ya se empieza a ver una similitud, ¿no?, de lo que es el circuito en papel con el circuito en proto. Continuemos con la segunda línea, que son los LEDs. Recuerdan, patita más corta negativo, más largo positivo. En este caso me dice que el negativo está mirando para abajo, así que la pata más corta lo voy a poner abajo. Cuidado de no cometer el error típico de querer conectarlo así, ¿sí? Algunos quieren ahorrar tiempo, conectarlo así, y en realidad lo que estamos haciendo ahí es un cortocircuito, ¿sí? Porque tenemos en forma vertical las interconexiones, ¿sí? Todas estas que están acá. Acá está el espacio, obviamente, y las interconexiones en vertical ahí abajo, mientras que las conexiones por afuera son horizontales, ¿sí? Toda la línea de alimentación. Guarda que algunas protoboards están cortadas en el medio para poder alimentar con dos tensiones distintas cada parte de la proto. Casi siempre cuando ocurre esto se ve la línea roja y azul que está entrecortada. Bueno, eso es porque es una proto dividida. Habrá que hacer conexión de lado a lado. No es este caso, pero cuidado con eso. Entonces esto está mal. Lo que tengo que hacer es desplazar una columna, ¿sí?, el LED, cosa que ahora me quede la pata de
negativo disponible para poder conectarle ahí otro componente. Bueno, tengo el LED entonces ahí abajo y me faltaría el otro LED en línea en serie con la resistencia de 220 ohms. Igual vamos con positivo, negativo y lo dejamos conectado. Ahí estaría, siempre siendo prolijito, ¿sí? Manteniendo en forma vertical al componente. Lo voy a llevar una línea más arriba. Ahí está, para mantener la simetría. Bueno, lo que nos queda a continuación, a la salida del negativo del LED, el positivo del capacitor. Recuerden que esto es igual que el LED, patita más cortita, negativa. Tiene la línea, la banda blanca, por las dudas. A veces esto se corta, ¿sí? Se pone en un impreso, se corta y ahí nos quedan los dos iguales. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, línea blanca nos indica el negativo. Bueno, dice entonces que desde el negativo del LED, que es donde nos quedamos, vamos al positivo del capacitor y el negativo a 220, perdón, 22K, que es el resistor que está al lado. Yo podría hacer esto, podría poner positivo ahí, negativo acá, intentar de alguna forma doblar el positivo y dejarlo conectado, pero no me gusta hacerlo así. O sea, prefiero tomarme un minuto más, respetar el ancho que tiene el componente, porque esto de estar estirando las patitas lo que hace es que con el tiempo se rompan y no es la idea tampoco, ¿sí? Así que vamos a conectarlo. No voy a ir hasta la línea del positivo, me voy a quedar ahí. Hay que tener cuidado, este capacitor tiene una distancia entre lo que es positivo y negativo bastante grande, ¿sí? A ver ahí que se vea con el contraste del blanco. Entonces, lo que hay que hacer en este caso para utilizarlo en protoboard, lo que yo hago es igualar las alturas, ¿sí? Y manejarme ya para diferenciar la línea blanca. Si no, hay que doblar un poco la patita para que entre la parte más larga. No es muy prolijo. Entonces, vamos ahí, respetamos el ancho del componente. Quedó positivo en la línea del negativo del LED, como lo tenemos en el circuito. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces agarramos capacitor original, igualamos las alturas y ahora nos manejamos con la diferenciación de la línea blanca. Vamos al positivo y el negativo. Noten que no estiré nada. Respeté. Si la distancia es de un cuadradito, una isla al lado de la otra, sigo manteniéndolo. Lo que voy a tener que hacer ahora, obviamente, es esa conexión que me falta del negativo y el resistor de 22K, ¿sí? Tengo el resistor de 22 acá, negativo del capacitor acá, así que lo que voy a tener que hacer ahí en el medio es un puente. Para eso vamos a utilizar, yo recomiendo utilizar naranja, rojo y azul para lo que son líneas directas de alimentación y después todos los otros, cualquiera, para lo que son interconexiones de componentes dentro del circuito. En este caso voy a utilizar un verde, por lo tanto agarramos el cablecito, pelamos una punta, unos 2 milímetros está bien, ¿sí? Vamos ahí. Ahí me quedó un poquito más. Podría pincharlo en la protoboard y listo. Yo lo que hago siempre es manejarme ahí 2 milímetros y está perfecto. Vamos a calcular el largo, que tampoco tiene que ser algo milimétrico, pero siempre las conexiones justas ayudan a esto. Así que tengo aproximadamente este largo. Vamos ahí y quedaría pelar la parte del
puentecito que nos quedó. Para eso sí, nos ayudamos con una pinza, si no a mano es un poco difícil. Siempre la técnica de utilizar la pinza donde no está el estriado para no dañar la vaina del cable, ¿sí? Las pinzas tienen la parte estriada para fijar con fuerza y hay otra parte donde no hay estriado, que es plano. Bueno, ahí donde menos daño se le hace al cable que estoy apretando, me apoyo sobre el cuerpo de la pinza, hago una pequeña palanca y ahí estaría. Ahí tengo preparado el puentecito para ponerlo en la proto. Bueno, con un poquito de paciencia, ¿sí? Hago la conexión. Acá no hay que apurarse porque lo importante es que quede bien. Me puedo acompañar de la misma pinza para entrar a algún lugar donde ya tengo componentes y cuesta, ¿sí? Más que nada porque a veces con el dedo hacemos alguna desconexión que no es en forma intencional obviamente, pero nada, el circuito no funciona. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a entonces fabricar el puente. Voy a hacerlo del mismo largo que tenía aproximadamente el que ya hice. Estoy tratando de hacerlo simétrico. Y vamos a hacer la interconexión como estaba. Vamos desde ahí. Bueno, este me quedó un poquito más largo. No hay problema tampoco. Aunque, bueno, es bastante más largo, ¿sí? Lo voy a achicar un poco. Ahí estamos. Y ahora sí. ¿Por qué insisto con esto de no pasarme, o sea, de no utilizar cables largos? Porque uno dirá, pero es una conexión sola, o sea, pero bueno, el tema es que después se empiezan a sumar y se empieza a complicar un circuito por eso. Voy a tomar la decisión de correrlo, ¿sí? Para no tener que modificar el puente de nuevo. Corro el resistor que había puesto. Me parece una mejor opción y ahí estamos. Fíjense la similitud, ¿no? Con el circuito papel. Prácticamente lo veo de arriba y tengo identificado los componentes a dónde estarían. Lo que sigue a continuación en la tercera línea entonces son los transistores. En este caso estoy utilizando unos transistores NPN comunes, un 2N3904. Recuerden, fundamental conseguir en internet lo que es el pinout, ¿sí? Del transistor para saber cada conector si internamente corresponde a la base, al emisor o al colector. Yo hice este trabajito antes para tenerlo preparado, pero bueno, cuando es un transistor que no se acuerdan, que no utilizaron, hay que buscarlo. Recomiendo tenerlo anotado, porque a veces uno lo tiene en el celular, pero lo usa como linterna o se quedó sin internet. Entonces, una vez que lo consiguen, lo dibujan al costado o atrás del circuito que tengan que hacer y ya está. Es mucho más práctico que tener que buscarlo de nuevo. Bueno, es un consejo que les doy. Vamos a conectar los transistores, que es la entonces cuarta línea, ¿sí? Primera, segunda, tercera, cuarta línea. Para eso recuerden que vamos a conectarlos de esta forma. Siempre lo mismo, ¿sí? Respetamos el ancho. En este caso es uno al lado del otro. Uno al lado de... Yo lo que podría adelantar acá es esto. A ver, yo veo que el colector va a ir a la unión del positivo del capacitor con el LED, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser esta unión que está acá? Entonces, lo que podría ser ahí abajo, porque esto yo lo puedo poner, a ver, de esta forma, voy a mantener ahí,
o lo puedo dar vuelta. Lo que yo quiero es que me quede el colector de este lado, ¿sí? Para simplemente tener un cablecito para arriba y que ya me quede esa unión hecha. Entonces vamos a verificar el transistor, ¿sí? Tengo que el colector es, viéndolo desde la serigrafía del cuerpo del transistor, que es como normalmente se saca el pinout, veo que es el conector 3, ¿sí? Entonces, bueno, para que me quede el colector hacia la izquierda, lo que voy a hacer es no conectarlo así, sino conectarlo así. Es un detalle, pero bueno, después hace que sea un poquito más fácil, si no tengo que cruzar cables, sí, no es la idea tampoco. Bueno, ahí estamos. Vamos a hacer lo mismo con el otro transistor. El tema es que ahora, si yo hago lo mismo, o sea, si yo lo pongo del otro lado, me va a quedar el colector a la izquierda. En cambio, yo quiero que me quede a la derecha. Entonces, este sí, lo voy a conectar con la serigrafía mirando para el frente, ¿sí? Acá, digamos, el que está mandando es el colector. Bueno, voy a conectarlo ahí. Con paciencia, no hay que apurarse. Ahí, manteniendo la separación que viene de fábrica, digamos. Y ahí estaríamos. Ahí está. Los dos transistores. Bueno, voy a entonces conectarlos hacia arriba. Para eso voy a utilizar... Podría utilizar el mismo verde, podría utilizar otro. O sea, a mí me gusta utilizar otro como para diferenciar las conexiones. Después se podría hacer alguna hoja donde se aclare los colores de los cables a las pistas que yo voy a utilizar en el circuito, o sea, poner acá blanco verde, no sé, verde, ¿sí? Porque ahora digamos que es un tanto obvio, pero después si yo quisiera retomar este circuito en unos días o en algunas semanas, bueno, tener información de cómo fue construido siempre ayuda. Esto es un circuito simple, pero imagínense un circuito con 18 transistores, 30 cables, ¿sí? Tener una correlación entre el circuito eléctrico y lo físico siempre ayuda. Es más, las protoboards tienen estas coordenadas, no sé si se llega a diferenciar, pero acá está A, B, C, D, E. Lo he utilizado en circuitos extensos y cuando sabía que iba a llevarme varias semanas de diseño hacer algún circuito en proto, poner coordenadas, los nodos, asociarlos a coordenadas. Entonces, por ejemplo, el nodo entre el negativo del LED y el positivo del capacitor, en este caso, es el nodo F6. Entonces acá dibujo el nodo y le pongo F6. ¿Ya? Hago esto, ¿no? Vengo acá y le digo, bueno, ese es el F6. Y así podría llegar a hacerlo con cualquier nodo, o sea, donde yo tengo interconexión de cables y listo. Es muy útil, o sea, tener información física en el circuito eléctrico y no solamente para diseñar un circuito, sino para después hacer reparaciones, porque yo lo que podría hacer ahora a continuación, cuando esto está funcionando, tomar medidas, ¿sí? Típicas de buen funcionamiento. La tensión que tengo entre F6 y masa, la tensión que tengo entre F6 y positivo, ¿sí? Entonces esas tensiones de referencia es lo que uno buscaría después cuando tiene algún fallo, ¿sí? Empieza a buscar tensiones de referencia cuando detecta que hay alguna que se fue del parámetro normal de funcionamiento. Bueno, se sacan conclusiones y se hace foco en alguna parte puntual del circuito donde
pueda llegar a venir la falla. Bueno, nos queda conectar el capacitor. Para eso voy a hacer otro puentecito más. Ahí estamos. Entonces el colector va a tener que ir al negativo del LED. Vamos ahí al negativo del LED con el colector. Es una interconexión desde acá hasta acá. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a hacer otro puente, también de un largo similar, aproximado, ¿no? Tampoco hay que ser tan preciso así de medirlo, pero bueno, que no sea exagerado, porque estos cablecitos justamente lo que nos permiten es eso, ¿sí? Poder hacerlo a medida. Bueno, entonces desde el negativo de LED hasta el colector del otro, tenemos ahí y ahí. Lo que me queda ahora son las conexiones de base. Bueno, estos transistores son... la base, digamos, es simétrica, ¿sí? Para cuando tiene serigrafía adelante o atrás, así que siempre está en el medio. Por lo tanto, vamos a utilizarlo hoy en el medio. Voy a utilizar para las bases un blanco-azul, que es otro par que me viene en el UTP. Así que vamos a hacer un puentecito con blanco-azul. Damos ahí, calculo la distancia. Ahí estamos. Entonces, desde la base hasta la unión entre el negativo del capacitor y el resistor de 22K, que lo tenemos acá, ¿sí? Negativo estaría acá. Lo podría conectar de este lado, perdón, pero es mucho más sencillo acá, ¿sí? Porque, o sea, es igual, es como decir, conecto acá o acá. Es el mismo cable y me queda mucho más cómodo. Entonces voy desde acá. A ver, hice ahí un cálculo de largo bastante errado. Voy a volver a cortar el puentecito, me quedó corto. No importa, esto se guarda después si se usa para otra cosa. No hay problema. Ahí voy a... Creo que con esto voy bien. Yo los estoy haciendo de cero para que vean que esto no está armado, es un circuito que se hace por primera vez, ¿sí? Como para de alguna forma incentivar a que vean que haciendo las cosas prolijas, ordenadas, suelen salir bien. Y me falta la otra unión de este nodo con la base del otro transistor. Voy a agarrar otro cablecito y me voy a ir para allá. Bueno, se me terminó el blanco azul, pero acá tengo un blanco naranja que me puede llegar a servir sin problemas. Vamos desde ahí hasta acá. Bueno, ahí estamos. Entonces tengo la unión, nodo, me voy a la base del otro. Podría conectarlo acá adelante, pero no es lo más prolijo de todo, ¿sí? O sea, si yo vengo barriendo de atrás para adelante, conviene que las conexiones se hagan del lado de donde vengo. Ahí estamos y ahí está. Entonces lo único que me quedan son los emisores, que tienen que ir a masa, por lo tanto con un pequeño cable. Acá sí recomiendo que lo hagan azul. Está bueno esto de mirar una proto y donde ves rojo sabes que hay alimentación positiva, y donde ves azul negativo, o sea, ayuda. Ya les digo, hay circuitos que se utilizan 2, 3 protoboard, ¿sí? Son muy grandes, y estas ayudas con los colores realmente es lo que hace la diferencia.
Así que bueno, me queda llevar a negativo lo que es la conexión de emisor de un lado y del otro. Vamos ahí. Tenemos nuestro puentecito. Vamos con el negativo desde acá también. Bueno, estaría el circuito armado, ¿sí? Fíjense en la similitud que tiene con el papel, ¿sí? Es prácticamente igual. O sea, si yo quisiera en algún momento cambiar el valor de algún resistor porque quiero que brille más el LED, porque quiero cambiar el tiempo de oscilación, bueno, no es más que físicamente buscar algo similar en el circuito armado y listo, ¿sí? O sea, hay una similitud bastante grande. Bueno, ahí tenemos nuestro circuito funcionando. Obviamente la velocidad después se puede cambiar desde los resistores y los capacitores. No es la idea profundizar tanto en el funcionamiento. La idea era dar estos tips para que se pueda construir de forma eficiente en base a un circuito eléctrico un correlativo en protoboard. Bueno, espero que sigan. Nos vemos la próxima.